pero ya se subió esta. Mi gato está haciendo lo mismo. No se ve, pero está acá al lado. Pero bueno, cuando quieras, si querés arrancamos. No sé cuánto tiempo tenés vos. Como tú prefieras, tú dime, y en lo que te puedo ayudar, adelante. No sé, pregunta lo que Bueno, quieras. muchísimas gracias. Bueno, yo armé como una lista de cosas que me interesaba para preguntarte específicamente. Como sabés, yo estoy armando ahora mi tesina, estoy ya terminando. Estoy trabajando con billetes y bueno, la verdad que tu obra me encanta. Me parece una referencia hermosa, además, para toda esta investigación que vengo haciendo. Vos como artista contemporáneo, además. Y bueno, como pudimos contactarnos gracias a las redes, me parecía que estaba bueno poder, nada, aprovechar estas oportunidades y poder seguir charlando. Pero bueno, no sé si, nada, como presentarte o describirte a vos brevemente en relación a vos como artista o vos en relación a tu obra. Sí, bueno, me llamo Cristian Becerra, soy de la Ciudad de México. Mi trabajo utiliza el valor simbólico del documento y otros objetos de la arqueología contemporánea, lo cual yo denominé así porque al final son papel moneda, pasaportes, algunos he trabajado con postales, son documentos que sí han tenido como un ciclo de vida, por decirlo, y es como la materia prima para mi propuesta visual, ¿no? Y los temas en los que llevo a reflexionar, a tomar, es sobre todo la identidad, la migración y el ejercicio y la administración del poder. Me encanta, está buenísimo. ¿Y vos en qué momento empezás a trabajar con billetes específicamente, más allá de todos estos otros documentos simbólicos, con el material Eh, dinero? Ujú. Sí, realmente primero empecé a trabajar con postales, hice un proyecto, después trabajé con pasaportes mexicanos y después me fui a los billetes, principalmente por un billete en específico, que Ujú, es un billete de 1 peso mexicano. ujú. Es un billete que estuvo en circulación en los años 70, 60 más o menos. Y tiene una historia como muy particular, porque es un billete que lo fabricaban en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, Claro. cuando aquí no podían hacer todavía los billetes. Entonces realmente la geografía del billete es muy similar al dólar americano. Y era tan similar que se confundía con el dólar. Entonces lo que hicieron fue en la parte de atrás pintarlo de rojo para como ya, ¿no? No se confundiera. Y Y el billete es muy lindo, pero aparte, pues lo que me llamó la atención fue esto, ¿no? Que es un billete que no se hizo aquí Ujú. y que realmente Estados Unidos como que tuvo la libertad de poder diseñarlo y él puso sus elementos para ellos importantes, ¿no? Que fue en el centro la Piedra del Sol. Si quieres, después te mando una imagen del billete. Entonces, como que ellos tuvieron total libertad para poder como diseñarlo y eso es como algo que realmente pues es muy raro, ¿no? Porque en los billetes siempre como que los grupos dominantes son los que plasman en todos sus documentos su cosmovisión, ¿no? Claro. Entonces, sí se me hacía muy interesante el dinero, el papel moneda, sobre todo los billetes, porque es un ejemplo entre la unión entre la imagen, la economía y la política. Y Sí, eso sí. lo venías ya yo revisando desde los sellos mesopotámicos, desde la producción de imágenes siempre está ligada al arte y a la economía. Claro. Entonces, fue con ese billete con el que empecé a trabajar. Y posteriormente, bueno, ya trabajé con billetes de otros países, eh, pero sí, yo creo que fue a partir de ese momento. Buenísimo. Y en ese momento en el que vos empezás esa investigación respecto a ese billete, que tiene toda esta historia que bueno, habla también un poco de la relación política entre los dos países, ¿no? Entre Estados Unidos y México, que vos, bueno, seguramente sabrás mucho más en detalle por vivirlo más en carne propia.
Pero en ese momento que empezaste esa investigación, ¿pensás que hay o hubo algo específico en relación al contexto de ese momento social, político, económico, que te llevó, digamos, de alguna manera a investigar en ese caso particular de ese billete? ¿Como algo que Pues te haya despertado ese interés? es que ha sido muy raro porque creo que, como dice, la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido una relación como por esta cuestión de los migrantes también y por todo el que estamos Claro, como atados a ellos. Es una relación muy extraña, ¿no? Muy, muy extraña. sí, Entonces, no sé si fue algo en específico, yo creo que ha sido como parte de toda la historia, ¿no? Que hemos hasta actualidad, ¿no? Eh, y esa investigación de ese billete fue lo que me hizo el clic, nada más como para empezar a trabajar con ese billete, que con ese mismo billete empecé como a hacer algunas piezas, sobre todo una pieza que es una especie de denuncia ujú, pues directamente, ¿no? A Estados Unidos. claro, Que te voy a contar, por ejemplo, rápido. Es una pieza que fue a partir del triunfo de Donald Trump. ajá, Empezaron a circular dólares americanos en claro, diferentes estados donde venía un sello que decía Mexican, the human version of rats, o sea, los mexicanos son la versión humana de las ratas. Y sí, entonces sí, me se me acuerdo, sí, hacía, sí. ajá, entonces como que a partir de esa noticia que empecé a ver, volví a trabajar con ese billete y volví a hacer como el país y puse esta frase en medio. Ujú. Eh, entonces, pero eso ha sido como una constante, ¿no? Una constante que siempre hay, sobre todo en torno a los migrantes. Entonces, sí, ha sido como por varias cosas que he estado trabajando con este billete y en situaciones sociales. Sí, también, eh, bueno, acá en Argentina es muy intensa la dolarización de la economía, entonces la Claro, relación del peso argentino con el dólar es un vínculo tóxico, es un vínculo complejo, bueno, que siempre trae, digamos, polémicas y constantes discusiones que son muy difíciles de comprender a un nivel un poco más general, o muy difíciles de abordar por lo menos, pero evidentemente hablan de eso, de una moneda mundial que domina. No sé si también esa compleja relación también considerás que aparece entre el peso mexicano y el dólar, y la dolarización de alguna manera de las economías latinoamericanas también, porque no sí, solamente... sí, sí. Sí, es bastante curioso. Justo cuando mencioné esto, en el 2019 fui a Argentina Ujú. y eso pasa, ¿no? De que vas y, o sea, incluso la manera del cambio, ¿no? Que me dijeron, no, ve con tal señor del puesto de periódicos que él te va a hacer el cambio realmente lo que vale, ¿no? Sí, Y, claro. y eso, ¿no? Por ejemplo, eso, ya ir es incluso a esa especie como de escondidas, y por qué eres el que y el cambio, ¿no? Que cuando sientes que haces el cambio, pues te sientes que eres rico, ¿no? Con una serie de fajos de billetes así, de pesos argentinos, que dices, wow, o sea, sí, a mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Sí, muy fuerte esto que comentabas de la definición, ¿no? Como lo que representa la economía de un país está en relación a un peso mexicano que comentabas, que fue toda una decisión visual, cuál es la imagen, de qué forma, qué colores, qué texturas, todo eso fue una Ujú. decisión directa, plena, digamos, de las fábricas de dinero de Estados Unidos, o sea, ya desde ese punto es como muy fuerte, ¿no? Como ese lugar de poder, de Sí, sí. dominación. Mm. Sí, aparte ahorita me acordé de un detalle que es muy curioso de que había leído en un texto una noticia que creo que el 80% de los dólares americanos que están en circulación tienen Ujú. rastros de cocaína, tienen registros de cocaína. El 80% así de todos los billetes. Ajá. Tremendo, Sí, sí, fue como, o sea, claro. casi todos. Ujú. Muy fuerte. Bueno, bueno, un poco eh, tiene que ver todo esto que estamos hablando, pero ¿vos cómo caracterizarías o de qué forma pensás que se puede, digamos, caracterizar este tipo de obra específico que
utiliza el dinero para la configuración de la misma obra, digamos, no recurrir a los elementos tradicionales o no recurrir quizás a otros tipos de materiales que pueden ser reciclados, sino ir directamente al dinero, digamos. ¿Cómo caracterizarías ese tipo de obra? Sí, no sé, fíjate que es una buena pregunta, sobre todo porque eh, cuando, no sé, desde el hecho de que, por ejemplo, cuando mando una convocatoria, te dice qué Claro, técnica es, ¿no? Y ya, como que ahí claro, no queda. Entonces yo siempre la meto como dibujo, como gráfica. Y digo, al final claro. estoy dibujando, solamente estoy reemplazando el material, pero al final es eso, ¿no? Eso. Segundo, también no sé, una vez que una pieza se iba a ir a Artbo, en Bogotá, Colombia, o sea, no les entraba que era una pieza hecha con pasaportes y con billetes. O sea, como que decían, ¿pero qué es? Le decían, no, pues es una pieza, Claro, bueno. Y no claro. entraban, o sea, fue un realmente muy complejo ahí en la aduana porque no sabían, o sea, como que dicen, no, es pintura, pero no es pintura, ¿no? Pero entonces no es dibujo. Y entonces, y fue una bronca ahí solucionar eso. O Y, sea, en la aduana te pasó eso o en la misma convocatoria. no, en la aduana de Colombia. Ah, mirá, claro, Sí, porque ellos tienen como una clasificación que es escultura, dibujo, claro, fotografía, pintura y claro, ya, ¿no? Y cuando la pieza era eso, como que, ¿de qué es? Y la abrieron y la vieron y me dijeron, ¿pero qué es? No, pues son billetes y pasaportes, ¿no? Y como que, ¿pero entonces qué? ¿Es pintura? Y todo, no es pintura. Bueno, ponlo como dibujo. Y decía, pero no es dibujo. Y claro, entonces fue difícil convencerlos para que entrara la pieza ahí. claro, Entonces, sí es eh, es extraño poder como llegar a definirlo. Al final, eh, te digo, yo siempre tomo esta idea de que pues son objetos, es un claro. objeto con un valor simbólico o un documento con un valor simbólico. Pero al final, cuando me preguntan en qué categoría entraría, yo lo defino más como dibujo, como gráfica. Ujú. Como collage, digamos, vos trabajás como más desde esa técnica. Vos también trabajás digital, ¿verdad? Haces, digamos, con el mismo papel directamente cortando y pegando, pero Sí, también con obra incluso, digital, ¿puede ser? sí, incluso eso, lo digital fue el año pasado y fue por la pandemia. O sea, Claro, me llevó a eso porque no podía trabajar con el dinero en físico. Entonces, por la pandemia, entonces fue realmente conseguir uno de cada uno. Ese fue un proyecto que trabajé con bolívares venezolanos y lo que ujú, hice fue tomar fotografía a uno por uno y desde ahí trabajarlo. claro. Claro, digamos, te viste limitado por el mismo contexto de aislamiento, de cuarentena, en ese sentido. Sí, y también eso me llevó como a probar, sobre todo trabajar con otro tipo de formatos, ¿no? Formatos más grandes, trabajar con Claro, muchas texturas. lo Ujú. imprimís directamente, digamos. Sí, trabajar con muchas texturas, y ver de qué manera tomaba otra lectura, ¿no? En otros formatos. Entonces también estuvo bueno eh, y se me hizo un ejercicio bastante interesante, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Te parece que hay algo que se modifica en relación al presentar la imagen, digamos, escaneada o fotografiada digitalmente con presentar el material, digamos, con toda su entidad, ¿no? Con el mismo Claro, billete? ¿Hay algo ahí que te parece que se modifica o sí, no? ¿O sí, funciona totalmente. igual? No, totalmente tiene otra lectura, ¿no? Sí, Mm, llegó. O sea, yo lo vi, obviamente siempre el trabajo con la pieza directa, con el papel, moneda, siempre tiene otro valor, tiene otra carga, porque es el original, porque y yo lo he visto en tanto visualmente, pero también con la gente que llega y ve. claro. Y muchas veces dice, ah, no, es que me gustan más los originales, ¿no? Aunque sean más pequeños, pero me gustan más. Eh, y los otros son
hablando así en cuestiones de compra y venta de arte, son más fáciles de adquirir, creo. O sea, Claro, sí, la gente como que lo ve claro, y es como una foto, como que está padre y como que sí, pues, en cuestiones de precios, más barato, todo, pero la gente a veces prefiere esos porque son más baratos, no sé, que los originales, ¿no? Los originales como que sí le claro. piensan más, pero sí, tiene otra lectura, tiene totalmente otra lectura. O sea, el mismo hecho del formato ya que es más grande, porque Ujú. sí son las impresiones de 1,20 por 80, 90 más o menos, sí Ah, muy bien, adquieren otra visión, sí. claro. Y justo esas piezas como que tenían adquirían para mí como una lectura más acercada como al paisaje. Ajá, Eso se me hizo, o sea, sí fue buscar eso poco a poco, pero a la hora ya de la impresión del tamaño, como que te da eso, te da esa sensación. claro. Y eso estuvo bastante curioso, eso sí me di cuenta y bueno, pero sí, totalmente, ¿no? Tiene otra lectura. Sí, y te iba a decir que también, más allá de esa diferencia, que sí, yo también considero que hay, es otra realidad, ¿no? De la imagen fotografiada a la imagen presente, digamos, puesta en concreto. También lo digital habilita otras posibilidades, habilita, no sé, digamos, zooms, acercarse, ¿no? Como hacer, eh, ver en detalle quizás cosas que a simple vista en el billete no se ven. Eh, pero bueno, me parece que igual tienen como esta última serie que vi que hiciste digital, tiene como mucho tu marca, tu forma de trabajar y que veo que tenés también una insistencia, si bien haces algunas imágenes como representaciones de banderas, de animales, porque he visto unas que eran la bandera de California, era la bandera de California, una con un águila, pero después tenés toda esta otra serie más abstracta, que me fascina, me encanta. Vos, en ese sentido, digamos, cómo vas haciendo esas decisiones estéticas y tiene vinculación con el concepto también que de alguna manera trabajás, o solo eso, es una decisión estética, digamos. Sí, siempre trabajo como con proyectos, o sea, con proyectos específicos y de ahí se derivan las series. Claro. La que mencionas tú, que es la de las banderas, esas son con pasaportes. Ah, esas son con pasaporte, sí, sí. Y son Ah, sí, pasaportes sí. porque justo son Sí, sí. las banderas donde hay principales cantidades de migrantes mexicanos, que Mm, es Texas, claro. California y Arizona. Entonces es una representación con los pasaportes mexicanos hechos con estas banderas. Y las otras, por ejemplo, la última serie que es estas impresiones, sí fue por yo ya pensaba trabajar con los bolívares venezolanos por diferentes razones. La primera era que visualmente yo los había visto y me llamaba mucho la atención los colores, sobre todo, y Sí, que en la parte de atrás, o sea, como no tenían estos dibujos, estos grabados ya sabes, ¿no? El héroe patriótico, el monumento de claro. tal. Sí, no tenían flora y fauna de Venezuela, tenían animales, entonces eso me hizo bastante lindo que no Mm, tuviera. Y lo segundo, desde que yo he visto ya desde entre el 2018 y 2019 en diferentes medios, en redes sociales, a partir de la devaluación del bolívar mm, venezolano, ujú. gente que subió videos Sí, de donde los bancos tiraban el dinero a la basura y encontraron diferentes, o sea, dinero tirado a la basura, diferentes fotografías. Entonces ya me venía como mm, buscando esa parte de trabajar con los bolívares. Y bueno, yo trabajé en un principio con los bolívares en físico, los originales, pero pasó esto de la pandemia, lo cual me llevó a, como te comentaba, ¿no? Tomar la fotografía y trabajar de manera digital. Y dentro de eso, lo que sí quería yo hacer era quitarle toda la carga y los significados del billete, ujú, de todo su contexto histórico y ujú. político, y reconstruirlo de manera que solamente fuera el lenguaje
puramente visual. Claro, claro. Y por eso es lo que te decía, que al final sí los vi ya impresos de tamaño que me remitían mucho a Un paisajes. paisaje, claro. Y Hermoso. entonces el título de la serie se llama ¿Quién creyó ser dueño de sus ojos porque miraba este paisaje? Es una cita de este poeta y ensayista Eugenio Montejo, que Ujú, es venezolano. Y justo él tiene un libro que se llama Terredad. Y entonces él habla mucho acerca como este lenguaje cercano a la naturaleza ujú. y también como incluso la pregunta que dice, ¿quién creyó ser dueño de sus ojos porque miraba este paisaje? Justo es como algo de, ¿quién creyó ser, quién creyó traer este cuerpo aquí cuando toda la naturaleza ya estaba, ya estuvo y estará siempre? Claro, Entonces, venía eso, venía lo de la pandemia, las imágenes de los animales que también empezaron como a habitar un poco las ciudades, todo. Entonces ahí como que ya lo cerré, el proyecto, claro, y empecé a trabajarlo de esta manera, ¿no? Que fue de la manera digital y empezar a solamente trabajar con el lenguaje visual, solamente que se volvieron abstracciones, si bien hay cosas que se detallan, se alcanza a ver una parte del animal, una parte de una claro, planta y todo, pero al final sí viene siendo más de carácter abstracto todo, ¿no? claro. Hermoso. Son muy lindas esas series. Habías hecho un video también sobre la devaluación de los bolívares venezolanos. Sí, Eh, sí, sí, eh, justo las piezas, por ejemplo, una de esas piezas han estado ahorita mostrándose. eh, hay una exposición actual donde está participando dos piezas de esa serie y en una Bienal de Arte en el estado de Veracruz también hay dos piezas de esa serie. Y lo que hago es poner las piezas y al lado un código QR, lo cual te manda el video, donde puedes ver una recopilación de esos videos de que te contaba, ¿no? De la gente pues viendo todos los bolívares en la calle, la gente quejándose y cosas así. claro. Me encanta esto que decís en el procedimiento de trabajo de estas últimas series, como de desvincular el contenido del billete y atenerse únicamente como al carácter visual, aparecen las texturas, aparecen los colores. ¿Vos crees que igual como todo el texto que acompaña o el detalle de la obra, de identificar que está hecho con material de billete, es necesario o crees que eso forma parte solo de ese trasfondo, pero digamos como ofrecerle al espectador ese detalle es relevante o no? No sé. Sí, yo creo que sí, porque también cuando muchas veces me preguntan de qué dónde son, me dijo, es hecho con billetes, ¿y de dónde es? Le digo, es de bolívares venezolanos. Entonces ya Claro, empieza la duda de, ¿y por qué bolívares? ¿Y por qué tal? Entonces claro, ya viene como toda la lectura de por qué eso, incluso el hecho mismo de que el billete sea muy colorido es una contradicción porque bueno, porque tú sabes de que entre más colores tenga un billete es más cara la producción. claro, Y esta contradicción de que es un bolívar que no vale nada, está súper devaluado, entonces es más sí, caro producir el billete que el valor nominal de ese billete. Entonces sí, sí. es como esa contradicción y ya por eso es que sí, yo creo que sí es necesario que se vea que es hecho con papel. Sí, Lo el que me preguntaban, papel, sí, 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 lo que sí. me preguntaban era, por ejemplo, que si yo era venezolano. O sea, me decían, Ah, ¿tú eres mira. venezolano? Yo le decía, no, no. Y como que dicen, es que sería mejor si fueras venezolano. Y yo dije, pero es dinero. O sea, al final, Claro, lo más globalizado de todo este mundo es el dinero. O sea, claro. entonces, o sea, si bien trabajo con un billete en el cual te comentaba que es el del peso mexicano muy particular, yo Ujú, empecé a trabajar con otros papeles monedas simplemente por la cuestión visual, que me llamaba mucho claro. y entonces, yo antes había hecho una serie también que son diferentes, es decir, es de diferentes países, billetes de diferentes países de todo el mundo, y son unas composiciones muy abstractas, las estoy uniendo, son unos cuadrados pequeños, y esa serie se llama Pangea. Ujú, Entonces es justo como una representación de lo que te de las decía, entre la placas. imagen y la economía del país, Claro, pero reunida en una claro, sola imagen, ¿no? claro, Entonces era como es un poco por ahí poder trabajar con papeles de su papel moneda de cualquier parte del mundo. claro. Sí, sí, que hay una lógica económica mundial de fondo que atraviesa, digamos, a cada país más allá de los límites, ¿no? De cada país. Eh,
Qué interesante que te hayan dicho eso. Sí, no es como de, se globaliza todo, se globaliza el dinero, se globalizan todos los comercios y los únicos que no se pueden globalizar son los humanos, ¿no? Ellos sí como, tú no. Claro, Entonces es como muy, claro. no sé, muy contradictorio eso, pero bueno. Como si no tuvieras la autoridad para hablar de la situación económica de Venezuela, digamos, por no ser venezolano. Claro, Claro, sí, sí. sí. Bueno, y hay acá lo tengo, hay un autor de este libro, Hernán Morizoni, que es hermoso, es una investigación bastante reciente, eh, bueno, lo que hace es trabajar, digamos, a partir de esta búsqueda, ¿no? de nombrar artistas que trabajan con dinero, y él, como manera de nombrar, digamos, a esta práctica, él dice que la obra de arte realizada con dinero, digamos, se puede nombrar, ¿no? Como conformar el ready-made definitivo, ¿no? Como en el sentido del dinero como mercancía. No sé, no sé Wow, a está vos bueno eso, ¿eh? qué te parece, sí. No, no está muy bueno. Creo que, o sea, no lo había visto de esa manera. Luego me pasas el dato bien del libro, Sí, pero, pero sí, está bueno. Sí, fíjate, me quedé pensando justo. Que, es que aparte también la importancia que tiene el Ready Made en la historia del arte, ¿no? Pero hasta que él, o sea, como que yo no encontraba la palabra así de cuando me dijo eso, yo dije, claro, sí son objetos, como te decía, que tuvieron una cierta vida en un momento y sí, que ya sí, quedan ahí olvidados un poco hasta que uno o yo, por ejemplo, los utiliza y vuelve a hacer como este reciclaje de la claro, imagen, que también es eso, ¿no? Que es lo que mencionaba, o sea, la geografía de cada papel, de cada moneda de diferente país, tiene como esa cosmovisión del lugar. Entonces, esa imagen que estás utilizando para, de manera como yo la hago, como que la mutilo, la recorto, la reconstruyo, entonces es como otra vez la traducción de la imagen, entonces es como darle otra vuelta a la imagen que ya tenía ese exacto, billete y volver sí, a sí, presentarla para que haga otra lectura diferente. tal Entonces, cual. toda esa relación que ahorita menciona esto del ready made, como que me quede claro, o sea, sí tiene mucha, mucha lógica esto. Y está bueno, o sea, creo que está lindo eso. No lo había visto así. Sí, sobre todo de eso, como el dinero como mercancía, sí, tiene sentido. Está buenísimo lo de el concepto de objeto arqueológico, tal cual, que incluso también en distintos museos se exponen monedas muy antiguas, monedas y billetes también, digamos, pero sobre todo monedas, no sé, de la antigua Grecia, digamos, como objeto, ¿no? Como objeto a apreciar. Eh, Vos mencionabas antes en relación a la venta de la obra, y yo quería preguntarte sobre eso, qué pensabas, digamos, sobre la relación entre el arte y el mercado, y qué pasaba o qué considerás, digamos, que sucede en esta, ¿no? en esta venta y compra de un objeto que ya de por sí tiene una vinculación con el mercado, la economía, ¿no? Con el dinero. ¿Crees que pasa algo en particular, que se mueve, digamos, ahí una situación también como extra simbólica? Sí, es muy raro. O sea, para empezar, mi relación con el mercado del arte, realmente yo odio el mercado del arte. A mí no me gusta para nada. Creo que el mercado del arte está acabando con el arte. O sea, pero digamos, es necesario, ¿no? Es Claro. necesario. Pero sí, o sea, yo lo veo cada vez más. Por ejemplo, hay dos cosas que yo vi, por ejemplo, estando en otros lugares. Uno que recuerdo, por sobre todo en Argentina, sobre todo en Ujú. Rosario, eh, que había como justo llegué un fin de semana que había como estos fines largos donde hay varias exposiciones, ¿no? Sí, sí, Que sí. está bueno, porque llegó y me dijeron así como, llegaste el fin de Ahí semana justo, ¿no? No sé qué. había actividad. Sí, había bastante actividad, entonces, bueno, dije, perfecto, entonces fui, recorrí varios lugares, varias galerías, me tocó ver unas exposiciones muy buenas que estaban en ese momento, y
Y ya de repente hablando con alguien así como que me decía que el mercado del arte en Argentina pues es muy escaso, ¿no? O sea, no es Ujú. como acá. Entonces nos aventamos un gran largo rato platicando sobre eso y yo, es que sí, Ajá. hay una lógica bastante puramente económica, o sea, que es simplemente pensar, bueno, igual regresamos. México está al lado de Estados Unidos, Ujú. tiene muchas ferias de arte, cada vez hay más ferias de arte, creo que ya hay muchas ferias de arte, Ujú. que para mí no se me hace bueno, pero está bien. Eh, si alguien quiere, si viene, por ejemplo, acá de pasar la Semana del Arte, que está la feria de Sonamaco, y Ajá. alrededor de eso hay, no te sabes, o sea, no terminas de ver todo. Por Claro, más que diario vayas a una exposición, dos, tres, cuatro, no terminas. claro. Y entonces lo que hacen es que vienen muchos compradores de Estados Unidos, entonces pues, se toman un vuelo y se hacen 4 horas, 5 horas, y están en México Ujú. y pueden comprar. Entonces, ¿cómo van a hacer? Y estoy hablando solamente de Estados Unidos, porque Estados Unidos también cuando fui vi lo que, o sea, vi lo que es estos museos grandes y bueno, ahorita voy a eso. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos tomar un avión hasta Argentina para comprar arte? O sea, no van. Claro. Yo creo que también por eso es que no hay mucha venta y obra de arte. En esos momentos yo vi trabajos de artistas jóvenes contemporáneos y piezas ya de maestros, ¿no? Y siempre, a mí se me hace muy lindo el trabajo, ¿no? O sea, que yo vi en Argentina, se me hizo muy bueno, muy Ujú. bueno. Me gustaba esta temática social, porque hay una temática social muy fuerte Sí, y me encantaba eso, ¿no? Pero justo es como decir, bueno, si no hay mucho mercado del arte, pues bueno, entonces a la mierda, voy a hacer lo que realmente quiero hacer, aunque nadie me va a comprar esa pieza, pero lo digo. mm, Y que es lo diferente que yo veo acá en México, que ya ujú, esto, o sea, se va solamente por vender, por vender. claro. O sea, yo conozco chicos que me han preguntado a mí opciones como para entrar a la Esmeralda, a la escuela donde estudié, o tal Ujú, escuela, que ya vienen con el chip pensando de que, porque pues el arte se vive, yo creo que venden y por eso voy a estudiar. O sea, ya es una cosa así. Y todo eso surge por el mercado del arte. O sea, realmente yo lo detesto horriblemente, pero, pero te digo, o sea, es necesario de una manera, ¿no? Por nosotros, para claro. la producción, para poder pagar esto, para poder comer. O sea, al final Sí, es un sí. juego bastante raro. Y otra cosa, que yo vi, por ejemplo, piezas de Lucio Fontana en Argentina. Vi Ujú, una exposición muy linda en Rosario, que era ujú. a partir de los dibujos y la Sí, formación de sí, escultor. O sí, sea, eso sí, me encantó. sí. Y cuando voy al MoMA a ver un Lucio Fontana, o sea, yo digo, mil veces prefiero ver, o Mm, sea, mil veces preferí esa exposición en Rosario, donde vi todo mm, el proceso que tenía como escultor, como dibujante, al llegar al sí, MoMA, porque el MoMA dice, pues el MoMA es el MoMA y yo tengo las piezas de los artistas que yo quiero, o los claro. más. Entonces, otra vez esa relación ahí entre el Mm, museo como tal, el mercado del arte, sí, a mí se me hace, digo, nefasta, y sí creo eso. A veces estamos en una feria de arte platicando con alguien y empiezan a hablar de arte y yo digo, este es el lugar menos indicado para hablar de arte, estas mm, ferias, porque son ferias tal cual. claro. Pero bueno, y pasando a lo de la obra, sobre todo en el mercado del arte, pues es que sí es muy curioso, a mí se me hace bastante, es como un juego, por lo que te Ujú, decía, este tipo de, o sea, el billete tiene una función de servir como un medio de cambio ujú. para obtener Sí. bienes y servicios, ¿no? Ujú, Que es como la primera función que tiene el billete. Después de eso, ya tú empiezas a crear todas esas imágenes o tiene otra lectura, ujú. eh, pero al final cuando alguien, o sea, yo estoy agradecido, ¿no? A la gente que me compra a mí, porque por eso parte vivo, ¿no? Claro. Mm. Pero sí tiene aparte no sé por qué siempre el dinero, hablar Como, del dinero, tiene esta cosa sucia. No como sé por sabor qué. amargo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sobre todo en un país como es México, que tiene una carga muy fuerte de violencia, el dinero es como algo sucio, ¿no? O sea, claro. siempre. Entonces, no sé, cuando alguien ve una pieza y la compra, eh, creo que se va, o sea, llega un momento en que sí tiene este plus de que, es papel moneda y es original,
pero sí se va por la imagen. O sea, sí realmente veo que es como, la imagen. O sea, me Claro. gustó mucho, me gustó esto, tal. Si la pieza tiene algún contexto, que siempre trato de hacerlo como la pieza esta del mapa de Estados Unidos, donde dice la frase de los mexicanos, Sí. como que al principio no pueden entender, como que se sienten un poco ofendidos, pero de repente ya entienden por qué es la pieza y dicen, wow, ya, y eso como que, pum, sí, la quiero, no sé, ya se cierra. Pero sí es Mm. una cosa bastante, no sé, bastante extraña, sobre todo trabajar con ese tipo de material. Sí, y sobre todo material que, como vos decías antes, que ya no tiene valor, digamos, que ya no está en circulación. Distinto sería, por ejemplo, con un billete que está, que vigente, y no sé ahí si también se podría, por ejemplo, sumar no solo el trabajo como obra, el trabajo creativo que está añadido, simbólico y demás, sino también el valor no sé, si fueran dólares, por ejemplo, el valor en dólares de la obra en su materialidad, digamos, como, no sé, si fuera de oro también, por ejemplo, podría llegar a sumarse el valor en ese sentido, el valor real, digamos, de la materialidad. Este, me llamaba mucho la atención que vos decías, pero bueno, vos hiciste muy bien como la diferencia, como los dos campos del arte en esta región, en Rosario, en Argentina, y en la región de México, eh, que a vos te dicen, no, quiero hacer eso porque se puede vivir. Acá es todo lo contrario. Acá como la frase más común de escuchar es, qué difícil vivir del arte, ¿no? Del arte no se puede vivir, con eso no comés. Si comentás que vas a estudiar arte, dice, no, pero ¿de qué vas a trabajar? Como Claro, eh, aparece, bueno, sí, otra realidad. sí, sí. Interesante esa diferencia. Eh, bueno, montón. Yo tenía una pregunta que medio que ya la respondiste, digamos, porque tenía que ver con qué pensabas vos que podía llegar a afectar en el contenido de lo que haces en este contexto de pandemia, digamos, pero bueno, un poco comentaste la situación que te involucró muy de cerca, un proyecto que habías comenzado, que estabas ahí, digamos, amasando, eh, y que te viste limitado y que cambiaste de alguna manera la metodología. Pero bueno, no sé si también pensás que a mí me surge, digamos, las dudas, yo que también trabajo con este material, una de las cosas que vi, no sé por eso en México, si cómo es el contexto en ese sentido, una de las cosas que pasó acá, porque acá en Argentina es un país que en realidad todavía se utiliza mucho el efectivo. Empezó un poco por producto de la pandemia a hacer la virtualidad del dinero en su carácter, digamos, digital, mucho, o sea, como una escalada, digamos, de las transacciones digitales que antes no había. Aún así sigue siendo un uso bastante importante el hecho del efectivo, acá por lo menos. Digo, en ese sentido vos sentís que puede haber también otra vinculación o, o algo que modifica o que agrega o que añade, que potencia de alguna forma el concepto de tu trabajo, el contexto actual de pandemia. Sí, justo hablaba yo les dije, hicieron una entrevista para un video, una pieza que está en Estados Unidos, y yo les decía eso, yo les dije, el dinero va a desaparecer en 2 años, 3 años máximo. O sea, no le veo más futuro al dinero, al papel, porque Claro, la cantidad justo de esas de transacciones y toda esta virtualidad, o sea, te voy a decir una cosa que a mí me dio mucha pena, pero te la voy a contar, que cuando, por ejemplo, una pieza que me compraron el año pasado y la chica es muy raro. Me pidió una pieza, ella me había comprado una pieza. Entonces me escribió por Instagram, me dijo, oye, ¿me puedes una pieza para mí específica? Yo le dije, sí, claro, o sea, como, venga, no, o sea, no pasa nada. Y es porque es ella, pero cuando ella me dice, oye, ¿me puedes hacer una pieza? Como que no trabajo así, ¿no? Pero bueno, yo tenía la confianza y me dijo, es este logo, me lo manda, es pues una de mi empresa que quiero, no sé qué. Órale. Entonces yo lo vi y empecé a checarlo para poder descargarlo,
vectores, poder digitalizarlo y poder empezar a hacer, no sé, la pieza, ¿no? Y cuando empecé a investigar, se llama Ethereum, que es como esta criptomoneda, Ajá, competencia del Bitcoin. sí, sí, Entonces, sí, sí. entonces ella trabaja para esa empresa. O sea, Ah, es mira. socia, algo así, creo que es socia, algo así. Y Ah, quería, justo me dijo, oye, pues como sabes que trabajas con papel, hazme esto. Entonces yo dije, wow, qué curioso. Entonces, sí, subí en mi Instagram esa pieza, porque era el logo de una criptomoneda, para hacerla con papel moneda otra vez. Entonces yo dije, ujú. wow, está muy curioso esto, ¿no? Entonces yo se la hice con el papel más barato y más, o sea, a propósito, ¿no? Para no poder gastar, pues como que decía, claro, es que es eso, o sea, estas empresas obviamente son las que van a desaparecer el papel moneda y Mm, eso yo lo veo cada vez más. O sea, ahorita, por ejemplo, ya hay aplicaciones y lo que estoy notando mucho quizás en jóvenes, es que ya no, todo es con tarjeta, ¿no? Todo lo están pagando con tarjeta. claro, Todo, todo, todo. Entonces, nosotros, mi generación, todavía estamos acostumbrados siempre a tener el dinero en físico por sí, seguridad, por no sé, lo que sea. sí, Pero yo sí sí. creo que en unos 3 años va a desaparecer ya. Al menos en gran parte de México va a desaparecer ya el papel moneda. Mm, Y eso obviamente me sigue como reafirmando acerca de que el papel moneda solamente va a ser arqueología contemporánea pura. O sea, claro, van a ser esos objetos perdidos, van a ser. Y eso para mí refuerza un poco mi trabajo, o sea, refuerza un poco la idea de cómo trabajo el dinero mm, de esa manera, ¿no? De que yo creo que sí va a ser, incluso también estaba leyendo acerca de los pasaportes creo que ya van a ser digitales, claro. varios documentos, por ejemplo, Mm. ahorita que también estoy esperando mi título, que no me lo han dado desde hace 1 año y medio, 2 años creo, eh, tardó, bueno, tardó, la verdad, pero bueno, ahora ya es digital. O sea, ya como que hay Ah, una mira, especie de derechos que el gobierno avalara para que pudiera ser así. Entonces, mi cédula profesional y mi título ya son digitales. Digo, todavía no los tengo, pues ya me los van a dar. Y entonces es como eso, o sea, toda la documentación está haciendo así. Leí eso de los pasaportes que creo que también van a ser digitales ya. Entonces, vuelvo a reafirmar, o sea, el valor simbólico del documento va a tener solamente esa, o sea, va a crecer y solamente va a ser pura arqueología contemporánea. claro. Sí, Entonces, sí. pues, no digo, para mí va a reforzar lo que vengo trabajando, o sea, tal Claro, cual. claro. Sí, sí. Sí, sí, el objeto que ya no se utiliza. Me quedé pensando en el tipo de DNI que se usaba acá, digamos, la cédula de identificación, que era como una especie de librito acá, con cartón, con tapas de cartón y papeles adentro. Muy parecido, digamos, al pasaporte, pero era distinto, y eso ya no se usa más hace bastante, y se empezó a usar, digamos, la tarjeta como identificación, la tarjeta de plástico. Pero bueno, es como encontrar quizás en el cajón de alguien guardado, como no sé, incluso, o sea, yo llegué a tener ese librito cuando era más chica, pero ya pasa a ser un objeto, una reliquia, digamos, algo Sí. que queda en el pasado totalmente. Y, bueno, y vos, una pregunta que seguro te deben hacer, no sé, digamos, ¿quiénes tenés vos como referentes? ¿Quiénes te sentís, digamos, que son como guías de fascinación, de inspiración, como que sentís que te acompañan en tu proceso de trabajo, que vas ahí como a, Mm. a refugiarte de alguna manera? Sí, es que realmente sí, o sea, tengo mis gustos, ¿no? Mis gustos de obras de arte, mis artistas que me gustan, pero que a lo mejor no tienen ninguna vinculación con mi trabajo, ¿no? Ujú, Pero los que siento más vinculados, es que es muy curioso porque yo me gusta mucho los artistas, me gusta ver los procesos de algunos artistas y eso es lo que me enriquece mucho. O sea, claro. yo, por ejemplo, alguien en el cual me han gustado todos sus proyectos, porque creo que tiene que tener, o sea, al menos yo siempre trabajo, por más que sea una serie de piezas pequeñas, abstractas, lo que sea, siempre tiene que tener un porqué, o sea, siempre busco el porqué de eso, Claro, y de ahí por eso digo, como que todas las piezas tienen parte de una idea, parte de un proyecto, y de ahí se desprenden.
sea una serie, sea una pieza, sean dos, no sé. Entonces, Ujú. por ejemplo, uno es de Alfredo Yar. Alfredo Yar me gusta mucho su Mm, trabajo. sí. Me gusta Ujú. mucho esta parte de los procesos que él cómo va armando, cómo va hilando, cómo le da la solución. Mm, Eso me gusta mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, él podría ser, yo creo que el principal es Alfredo Yar. Eh, sí, es hermoso. y, y de ahí varios hay que puedo tener ahí como ciertos niños que digo, esto me gusta, es que hay un artista colombiano que se llama Miguel Ángel Rojas, que Ujú, también trabaja con papel moneda, trabaja con hojas de coca y hace una serie de piezas que me gustan. ujú. Pero más que esas piezas, por ejemplo, hay unas piezas que tienen, recuerdo una pieza que es pues es una instalación realmente, ¿no? Es en el espacio está pintado un mosaico con diferentes tierras y sí, como diferentes tierras, diferentes colores, y es muy lindo porque es la representación de una fotografía de su infancia que encontró, entonces vio el piso y que a él le gustaba mucho, entonces lo que hizo fue representarlo en la galería con todo este tipo de piedras, o sea, queda un dibujo muy lindo y al final arroja maíz y avienta unas gallinas y las gallinas como que dibujan el dibujo, ¿no? Entonces me hace Mira, muy claro. lindo y ese tipo de cosas, ese tipo de procesos son Mm, los que me gustan, son los como que la puedo tomar la referencia de ahí, ¿no? claro. Entonces, pues sí, más que artistas así como dices, que digo que hay muchos que me gustan, no, los procesos son los que, cuando un artista tiene un proceso realmente que me interesa bastante, o cómo lo fue abordando, cómo lo fue modificando, eso es lo que, si alguien tiene eso, ya me enamoro de ese artista. Sí, tal Pero cual. sí, y otro que también me ha gustado es este poeta chileno, Raúl Zurita. Ujú. Que últimamente lo que me ha gustado es de que siempre ha tenido esta referencia poética, pero también que ha sido invitado a bienales. Y entonces ya empieza Mm, a presentar como obras en situ y eso, y lo que ha hecho me gusta mucho sus piezas, sus instalaciones, sus fotografías, esta especie de poemas escritos en el cielo, en el desierto, mm. que para el cine es siendo poesía, pero ya uno lo ve y va siendo como más land art, usted va vinculando este tipo de relaciones. Cuando ya como que se te escapa y se te va de control la pieza y se vuelve otra cosa, eso me interesa bastante, ¿no? Claro. Entonces, como que ese tipo de obras y de procesos son las que me gustan, son mis referencias. Me encanta, hermoso. Ujú. Bueno, no sé si vos querés agregar algo. Yo como que tenía un poco planeado esto, todas estas preguntas que te hice. Eh, Muy agradecida, me encanta, me encanta escucharte. No, qué bueno. No, pues más bien si tienes, no sé, alguna otra duda o algo así. No sé, más bien tú cómo te sientes, tú cómo has tomado esta parte de tu trabajo con los billetes. Sobre todo he visto que hay unos billetes una serie, que son iguales, como que solamente es este juego, ¿no? De cambiarlos un poco. Aparte llegué justo un día antes a Rosario cuando hizo el cierre, creo que Fernández, ahí en Rosario, eh, en el, Claro, sí, claro, sí, sí. en el Estaba Monumento a lleno la... de gente. Ajá, yo llegué un día después. O sea, si hubiera llegado Ah, antes, yo hubiera ido ahí de chismoso a asomarme. Si hubiera ido, yo creo, porque sí me dijeron, no, ayer estuvo el cierre acá y por el cierre, ¿qué era? ¿El cierre de campaña? sí, sí, sí. Claro. Y lo que pasó fue algo muy curioso que también me sorprendió, que justo estaba Macri y hicieron esta votación, que es la primera ronda, creo, ¿no? Sí, Y salió, bueno, ganó Fernández. Entonces, casi como que ¡pa! El dólar cambió totalmente. sí, Que para mí me benefició, porque al final salía mejor, ¿no? Pero fue como, o sea, no lo creía, así como de, ¿cómo podría haberse cambiado de un día para otro así? O sea, sí, 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 tremendo. Vos habías presentado un trabajo, pero yo vi una imagen pero ¿era en Buenos Aires o era acá? Que era como en una vitrina lumínica de la calle, ah, sí, digamos.
No, te voy a contar mi historia que es bastante trágica. Por eso Argentina me dio una exposición. Me censuraron, me clausuraron una exposición, una pieza allá en Buenos Aires, De, ay, no me sale. de lo de Bienal Sur. Eso, de bien, no me salía bien al sur. Mirá, o sea, viniste para hacer eso y no, y te lo censuraron. No, o sea, yo venía porque también quería ir, pero sí, o sea, yo hablé con a mí la que contactó fue esta Florencia Batiti Ujú. y estuvimos hablando, o sea, es que es muy raro, siempre me ha pasado esas cosas, que a veces yo meto algún proyecto, un concurso en nada y no me quedo. Y de repente me habla el curador y me dice, oye, sí, quiero este proyecto. Ya me ha pasado varias veces. Entonces yo igual apliqué a Vine al Sur, no me seleccionaron y de repente se pone en contacto conmigo Florencia Batiti y me dice, oye, esta pieza la quiero presentar acá en el Ujú. Centro Cultural Haroldo Conti. Ujú. Me explicó la historia del Centro Cultural, que había sido un lugar donde pues de secuestro, ¿no? De toda la dictadura. Sí. Entonces, la pieza yo dije, queda perfecto, o sea, encaja perfecto porque la pieza es un testimonio de un migrante de El Salvador que narra su secuestro en México para Estados Mm, Unidos, ¿no? mm, Entonces es una pieza que son diferentes tipografías que yo fui tomando de la calle y al final reconstruí todo. Es una pieza que es muy colorida, tiene muchas letras, todo, pero realmente lo que dice es narra el secuestro, ¿no? De esta persona. Y yo la había expuesto acá en México. Y entonces en una galería que antes estaba con esa galería, ahora ya no. Y la gente fue y todo, pero pues, no saben ni de qué trataba. Entonces empezaron a tomar como selfies ahí con la pieza. Entonces yo les tomaba fotos porque yo decía, y siempre cuando alguien me mm. invita a platicar o sobre el trabajo la muestro esa imagen siempre, porque es como gente que va y solamente ve que es colorcito y se toma la foto y no la lee, no sabe que se puede leer y Claro, lo que dice, ¿no? ¿qué es lo que hay ahí? Claro. Entonces, como que no había quedado muy contento con esa exposición, o, bueno, sobre todo en esa pieza, ¿no? Porque no sé, ¿no? Era puramente comercial, pinche galería. Mm, Pero bueno, y cuando me contó Florencia de ese lugar, yo dije, ah, pues está perfecto mm, porque justo se va a presentar, va a tomar otra lectura, etcétera, ¿no? ujú. Ya platicábamos todo y sí, bueno, quedamos de que mejor te envío los archivos, la imprimo en tal formato y va, ok, perfecto, ya estaba el texto, estaba muy contento y fui allá, estuve en Buenos Aires, hay un amigo mexicano eh, Ah, mira. que me invitó a su estación de radio, platicamos, todo bueno, todo lindo. Y así como un día antes creo que fue que me mandó un mail diciendo, no, pues cancelaron la exposición, que hay Mm, censura y la cancelaron. Y yo dije, no, wow. qué Yo dije, fuerte. sí, entonces mi amigo me decía, no, es que sí, que pinche Macri, ahorita haciendo unas cosas así, casi fue algo de gobierno. Entonces, pero también a mí como que me quedó pues, como raro y extraño y sí como que me molesta un poco porque yo dije, bueno, a ver, o sea, viene al sur, encárgate de buscarla y hazla en Claro, otro lado, ¿no? O sea, claro. la cancelaron aquí, pero pues la hacemos en otro lado, o sea, creo que hasta puede funcionar mejor. Pero bueno, me dijo Florencia que nos iban a mandar una carta más formal con los directores. Que por qué. Entonces van a la carta diciendo eso, como, ay, sí, lamentamos, no sé qué, y que no hay presupuesto, bla, bla, bla. Y pues, gracias, ¿no? Y yo me quedé como, wow, o sea, no, hombre, esto sí significa. Tremendo. Sí, entonces, este año, que también no sé cuándo se va a hacer bien al sur, si es que se va a hacer, me dicen, oye, pues te queremos invitar a participar por lo que pasó la otra vez y todo. Yo dije, ah, ok. Para compensar. Sí, yo le dije, sí. Y me dice, entonces mándanos una propuesta, no sé qué. Yo le dije, sí, pero quiero que sea la pieza que censuraron y quiero que al Claro. lado de la pieza pongan la carta que me mandaron, porque ya es parte de la pieza. Ah, muy bueno. Ajá, entonces ya dijeron como, sí, sí, está bien, ¿no? Muy Pero bueno, bueno. sí, porque yo dije, y incluso acá en una Bienal también mostré esa pieza y mostré la carta, ¿no? Y le Ujú. expliqué así. Entonces ya como que la carta se volvió parte de la pieza ya. Pasa a ser, claro. Mirá, Sí, sí. muy bueno. Entonces me dijeron que sí, pero bueno, no sé también qué onda, con cuándo va a ser, si se va a hacer o no. Y la pieza que tú dices es un video que, Ah, claro. mm, sí, es un video que dura muy poco, dura como unos, no sé, un minuto más o menos. Ujú. Y esos videos estuvieron
proyectando en diferentes espacios así de pantallas publicitarias, ¿no? Claro. Entonces se proyectó allá y se proyectó en Colombia, sí, creo en Bogotá. Y bueno, pero pues yo andaba ahí en Buenos Aires caminando y yo decía, ¿y dónde está la pinche pantalla? No la veo. Entonces, le dije a la chica esta que organizó ese proyecto, que también es dentro de Bien al Sur, le dije que se me pueda, si tiene una foto, algo de... Claro, un Y me dijo, registro sí, sí, de sí, eso. tenemos una foto. Entonces ya dije, pues mándamela aunque sea porque, no sé, pero está lindo también, me gustó que se publicara, o sea, que también la pieza, y justo estas piezas son las que te decía, son las que están hechas con diferentes eh, papeles, bueno, diferentes billetes de todo el mundo, ¿no? Entonces como que solamente hago como una pequeña animación donde va cambiando la forma, la posición y todo. Y era eso. Después, Pero sí, después cuando viniste a Rosario, ¿fue, digamos, para pasear o también tenías no, planeado fue a algo? pasear. Fue para No, pasear, no, fue a claro. pasear. Ya me ven muy linda, entonces dije, no, quiero ir. Nada, eso, muy agradecida, me encantó. Espero que para vos también haya sido una grata conversación, que te sirva Sí, también a sí, vos, digamos. sí, sí, muchas gracias también a ti. Y pues estamos en contacto, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, Perfecto, pues cualquier cosa estamos en contacto, ¿vale? sí, por supuesto. Cuando quieras, incluso podemos volver a charlar, no hay ningún problema. Un Vale, placer. igualmente. Mil gracias. Cuídate mucho. Chau, chau. Vos Chao, también. chao. Un abrazo. Igual para ti. Chau.